Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar, y en cuanto a mí, siempre te seguiré. Pecador como yo, ¿quién como tú, Señor? Lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz. Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar, y en cuanto a mí, siempre te seguiré. Y en cuanto a mí, siempre te seguiré. En cuanto a mí, siempre te seguiré. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Otro domingo más aquí en la reunión en esta modalidad virtual, entre comillas, reunidos para poder adorar, alabar a Dios y también para escuchar su palabra. Justo esta semana estuve terminando de leer el libro de Apocalipsis que venía leyendo hace algún tiempo, y quisiera aprovechar esta ocasión para compartirle algunas de las implicaciones que debiera tener este libro para nosotros los creyentes. Cuando describe la alabanza en el cielo, en el capítulo 19, dice el versículo 1 y parte del versículo 2: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Luego el versículo 4 dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Versículos 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este libro de Apocalipsis, para nosotros los creyentes, debe ser un libro de mucho aliento, porque en él encontramos una de las promesas más grandes que tenemos todos nosotros, y es la de poder reunirnos con Cristo en las bodas del Cordero. La adoración a Dios que vemos aquí en este capítulo debe animarnos a nosotros para darle gloria a Dios, darle gloria por su justicia, por su verdad, por su majestad. Debemos adorar a Dios y darle gloria, que es, creo, uno de los objetivos que nos tiene reunidos esta mañana. La enorme promesa de las bodas del Cordero, Jesucristo, con su iglesia, que somos nosotros, debe producirnos gran gozo y alegría y debe animarnos para adorar a Dios. Este libro debe ser un motivo de esperanza, de aliento y de mucho gozo para cada uno de nosotros.
cualquier situación que estemos pasando aquí en la tierra, como la que estamos pasando en este momento, o como situaciones peores que están pasando cristianos en otras partes del mundo, son situaciones pasajeras. El libro de Apocalipsis nos da aliento y nos muestra las promesas más grandes que tiene el pueblo de Dios. El apóstol Santiago escribe a los creyentes en su carta que habían sido esparcidos por la persecución luego de la lapidación de Esteban y los anima a tener gozo en medio de las dificultades. Dice el capítulo 1 del 2 al 4 de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, queridos hermanos, la invitación de esta mañana es a animarnos en el Señor, a adorarlo, a alabarlo y a gozarnos en Él. Pensando en esto, los invito a que escuchen las canciones que han preparado nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, y si también lo pueden hacer, que canten esas canciones y alaben a Dios. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte a una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
heme aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar, llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, al único que quiero adorar. Alto precio Él nos valoró, usó su vida y su cansancio. Él hizo al débil fuerte en su poder, y dio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, al único que quiero adorar, que es Jesús, mi rey, el que mi victoria es, y es sobre todo, es sobre todo, es sobre todo, Jesús. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, al único que quiero adorar. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, al único que quiero adorar. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy hermoso de liderazgo. Tenemos a Nehemías. Y Nehemías también, cuando lee la ley delante del pueblo, los anima a tener gozo en el Señor. Dice Nehemías 8:10. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice el versículo 12 del mismo capítulo: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que en esta mañana nos gocemos también al escuchar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos provea de la bendición en nuestra mente de poder tener lo que dice este versículo, es decir, poder
entender la palabra que nos es enseñada. Les dejo entonces con nuestro hermano Moisés Alarcón, quien nos va a hablar de el gozo en nuestro Señor Jesucristo en la carta de Pablo a los Filipenses. Dios les bendiga. Buenos días para todos los hermanos que están en distintas casas, en distintos hogares. La verdad que es un gozo poderse comunicar a través de este medio y seguir este tema que estamos viendo de Filipenses, en los cuales ya hemos visto algunos temas, por ejemplo el Evangelio de Jesucristo, hemos visto la comunión de Jesucristo, el sentir de Jesucristo, y hoy vamos a ver el gozo de Jesucristo. La verdad que al tratar este tema del gozo, nos viene muy bien por el hecho de los tiempos que estamos viviendo. En este tiempo, cuando no es que wow, qué gozo tenemos, no estamos muy contentos por todas las situaciones que estamos padeciendo. Pero en el Señor nos dice, nos anima a través de Pablo a que podemos tener gozo en el Señor Jesús. Y viendo el tema este en la carta de Filipenses, a modo de información, el gozo aparece 16 veces, bastante. El Espíritu Santo, mientras revelaba esto a Pablo, le habla una y otra vez de gozarse en el Señor, de regocijarse en el Señor. El Espíritu Santo insiste, de tal forma que aparece 16 veces o 13 veces, y en 3 veces se repite por 2 veces la palabra gozo. La verdad que es hermoso poderlo ver y lo más lindo poderlo aplicar. Me acuerdo, me llega mucho el tema de Pablo estando preso, porque una cosa es estarlo pasando bien y estar contento, y otra cosa es estar en la cárcel y escribir nada más y nada menos acerca del gozo y animar a las personas en distintas circunstancias a que estemos gozosos en el Señor. Me acuerdo una vez trabajando, por eso que me llega mucho lo que a Pablo le pasa, porque trabajando con lo que es la venta de libros, que trabajaba antes por mucho tiempo, una vez estábamos en una casa y de pronto golpean la casa, entonces yo estaba adentro, a mí no me buscan, y no, me buscaban a mí. Dice, la policía lo busca, señor. ¿Qué pasó? Y resulta que dice, me tiene que acompañar la policía, porque tenemos que detenerlo, porque es sospechoso. Quedé helado. Así que acompáñeme, sin más explicación. Bueno, sacamos todas las cosas, ordenamos con mucha vergüenza, pedimos disculpas ahí, no sabíamos qué pasaba, y a la cárcel. Y allá nos tomaron las huellas, nos dijeron que éramos sospechosos porque andaba una Trafi igual a la nuestra, blanca, y muchos se van a acordar de esto. En ese tiempo estábamos en Cutralcó, y sí, era algo de rutina para ver qué es lo que hacíamos. Resulta que estaban en estas Trafi secuestraban niños. Así que lo único que podemos mostrar es que teníamos libros nosotros y hablábamos de lo que teníamos y predicábamos a Cristo, sí, pero yo me acuerdo que el momento que tuvimos no fue para nada agradable, ni menos tener gozo. Por eso veo a este varón de Dios, a Pablo, tranquilo, sereno, con gozo, animando a la iglesia.
Me gusta muchísimo la tranquilidad y donde tenía puesto Pablo su fe, en el Señor Jesús. Y yo quisiera que las palabras que hacía Pablo en su vida, la realidad de su vida, es que él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo de Pablo radicaba no en la circunstancia, sino en el Señor Jesús, que no cambia. Entonces podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Pero más, hablando Pablo a los romanos, encontramos, y ese lo voy a invitar a que lo leamos, Romanos 13:15. Perdón, Romanos 15:13, al revés. Dice así: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Hay algo que tenemos que hacer, justamente creer. ¿A quién? A Dios. Si creemos a Dios, viene el gozo y viene la paz. Y esto es algo que Pablo lo tenía, pero muy bien sabido y practicado. Así que en este tema, estas son las bases que Pablo tenía, y tenía muchas más, pero acerca del gozo. Vamos a tomar 4 divisiones para el tema del gozo. Primero, dice: hay gozo en medio de los conflictos. Hay gozo cuando se sirve con un espíritu de humildad. Tercero, hay gozo cuando se conoce y se da a conocer a Jesucristo y sus bendiciones. Y cuarto, hay gozo cuando caminamos en el Señor con contentamiento, gratitud y buen trato. Vamos al primero, dice: gozo en medio de los conflictos. Bueno, lo que estábamos hablando justamente antes, Pablo estaba en la cárcel, pero él tenía gozo y animaba a los hermanos. Pero dice más. Vamos a capítulo 1, verso 3 al 11. Le voy a leer un resumen, porque Pablo se gozaba cuando oraba por los hermanos, y dice: me siento gozoso cuando oro por ustedes, porque los amo, los llevo en el Señor, en el corazón. Sé que van a crecer, sé que van a ser fuertes en Cristo, y su amor va a ir en aumento en todo conocimiento, en ciencia. Sé que van a aprovecharlo mejor, porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y serán sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, lleno de frutos para alabanza, para gloria de Dios. Y tenemos acá un precioso ejemplo de Pablo hacia la iglesia de Filipos, como un padre le habla a los hijos, o como una madre le habla a sus hijos. Le habla a sus hijos porque los ama, le habla a sus hijos porque quiere lo mejor para ellos, le habla a sus hijos porque sabe que van a crecer, sabe que van a ir en crecimiento, en conocimiento, hasta que tengan frutos y sean para alabanza de Dios. Tenemos una persona que conoce a su iglesia, conoce a sus hermanos, y como los ama, siente gozo cuando ora por ellos. Nosotros diríamos: ¿cuántas veces oro por vos? ¿O cuántas veces orás por mí? Y ahí hay un resultado, porque si yo amo, oro por el otro, me ocupo del otro, le enseño al otro, le animo al otro. ¿Por qué? Porque lo amo. Y si lo amo, siento gozo al hacer cosas por los demás. Vamos al punto 2. Gozo cuando se sirve con espíritu de humildad. Dice la Biblia de las Américas o internacional, la que tengamos a mano,
Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. O sea, Pablo le dice, a ver, si hay algún consuelo en Cristo, le está diciendo, si hay algo en vos, si sos realmente hijo de Dios, si sos cristiano, si vivís en Cristo, entonces sí, vamos a tener un mismo sentir, un mismo amor, vamos a tratar al otro como se debe, o sea, todas estas cosas, vamos a estimar al otro, vamos a preocuparnos por el otro, y esto es completar el gozo. Cada uno de estos puntos, teniendo el mismo sentir, si tenemos el mismo sentir, completamos el gozo. Si pensamos lo mismo, completamos el gozo. Si me ocupo del otro, completo el gozo. Y después dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder buscar el bien no solo de uno, sino del otro. Y acá tenemos un ejemplo como Pablo oraba, no solo oraba, sino que alentaba, enseñaba, alimentaba a esta gente. ¿Por qué? Porque los amaba. Y servía con un espíritu de humildad. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué me hace falta a mí? No discutir, bueno, siento lo mismo. Nos juntamos, lo vemos, respetamos al otro para sentir lo mismo, para ir avanzando en lo que Dios quiere. Teniendo el mismo amor, nada hacer por contienda o por vanagloria, nada, sino con humildad. Y justamente el tema, que hay gozo cuando se sirve de esta manera, porque estamos completando el gozo. Hay cosas que me faltan, entonces completo el gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Si tengo, dice Pablo, si tengo, aunque yo sea derramado, dice, como libación. ¿Qué estás diciendo, Pablo? No importa si lo mío no se ve. Si yo tengo que morir por ustedes, me gozo y me regocijo. Y ustedes gócense conmigo también. Y dice, wow, ¿hasta dónde llega Pablo? De eso está en el verso 17. Fíjense, Pablo dice, no quiero ser el gran Pablo, mirá todo lo que hizo Pablo. No importa que yo sea derramada como una libación, como explicaban el domingo pasado, libación hay como un vino que Fernando nos explicaba y vertía ese vino, una libación. No importa que yo no me vea, que se vea la obra del Señor. Y Pablo ahí se está refiriendo, dice, y aunque yo tenga que morir, no importa. Por el servicio a ustedes me gozo y me regocijo. ¿Quién está dispuesto a decir esto? Entonces tenemos que Pablo tenía claras las cosas que para mí, dice Pablo, el morir, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Pero sigue algo más que dice Pablo en el verso 28 del capítulo 2, que él está gozoso. ¿Por qué? Porque sabe que se va a quedar con él, con los de Filipos,
y dice, va a ser una expresión de gozo para vuestra fe. Él sabe que se queda y sabe que eso va a ser gozo para los filipenses. Entonces está contento también. Quisiera recordar, porque Pablo se siente gozoso, y algo que no dije en el capítulo 1, que estas prisiones, quiero recordarlo pues se siente gozoso él también, porque estas, dicen, mis prisiones han hecho que mis hermanos se atrevan a hablar mucho más del Señor. Y en el versículo 25 dice que se goza y se gozará aún, porque el predicar de Cristo a Pablo lo pone contento. Porque dice, algunos predican por amor, otros por pretexto, pero el fin, Cristo, es anunciado. Y me gozo y me gozaré aún, me regocijaré aún. Miren los motivos por los cuales Pablo se pone contento. Así que Pablo, en la difícil situación que estaba viviendo en el punto 1, tiene gozo. Al servir con un espíritu de humildad, tiene gozo. Al saber que los hermanos están predicando, se llena de gozo y se regocija. Y aunque él tenga que morir, dice, no importa, me gozo y me regocijaré aún. Y dice más, dice que Pablo se pone contento y gozoso cuando nosotros podemos conocer al Señor Jesús. Y dice, gozaos en el Señor. Y ese es el punto número 3. Dice, gozo cuando se da a conocer a Jesucristo. Y dice, perdón, gozo cuando se conoce al Señor Jesús y se da a conocer al Señor Jesús. O sea, lo que importa en esta vida, nos está diciendo Pablo, es gozarse en el Señor. Él tenía mucho de qué gozarse, porque era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, había logrado muchas cosas, pero dice que para él son como basura. La estima como basura, como pérdida. Lo más importante, dice, es gozarse en el Señor. Y ahí le digo, en el capítulo 3, verso 1, habla acerca de esto, de gozaos, dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Lo que sirve en realidad es gozarse en el Señor. Todo lo demás logro, dice Pablo, lo he estimado como pérdida para tratar de ganar a Cristo, conocer a Jesucristo cada día más. Es impresionante la forma que Él se nos puede revelar. Vamos al último punto. Dice, hay gozo cuando caminamos con el Señor en contentamiento, gratitud y buen trato. Dice, verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, porque esto produce gozo. Amados. Y yo digo, wow, lo que dice Pablo, lo voy a volver a leer. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amado. ¿Cuántos hermanos son amados para nosotros? ¿Cuántos son deseados? ¿Cuántos podemos causar gozo? ¿Cuántos hermanos míos son corona mía? Porque Pablo acá dice corona mía. ¿Saben qué, hermanos? Pablo predicaba el Evangelio. Pablo estaba con los que le predicaba. Pablo oraba por ellos. Pablo los amaba. Pablo los encaminaba. Pablo los guiaba. Pablo los amaba.
Y este es el secreto, que Pablo amaba a la iglesia. Y el otro secreto es que si Pablo amaba es porque estaba creyendo en un Dios poderoso. Y por eso, al creerle a Dios, viene el gozo, viene la paz. Y si yo tengo amor, puedo dar amor. Si yo no tengo amor, no lo puedo dar. Pablo acá lo que está haciendo dice, amados deseado, gozo y corona mía. ¿A cuántos he alcanzado para el Señor? ¿Cuántos son los que son corona mía? Dice, Pablo lo puede decir y Pablo puede completar ese gozo, sintiendo lo mismo, unánime, teniendo un mismo amor, porque Pablo había hecho todo el trabajo y podía decir, corona mía, gozo y corona mía. Y dice algo en verso 2 al 4, porque habían dos hermanas que no se llevaban bien. Y dijimos que para tener el gozo es que tenemos que sentir lo mismo. Si sentimos lo mismo, estamos completando el gozo. Entonces Pablo dice, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Para qué? Para completar el gozo, para tener gozo. Y dicen, fíjese Pablo cómo escribe, me encanta. Dice, así mismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Hay un problema, dos que no piensan igual y se enojan, discuten. Pablo le dice, te ruego a ti, compañero mío, a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, porque estas no son cualquiera, Estas combatieron conmigo, pero está faltando el gozo, está faltando la paz. Entonces te ruego, dice, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, junto con otros colaboradores míos. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense. O sea, arreglen el problema. ¿Qué quiere decir? Arreglen el problema, sean de un mismo sentir, y así viene el gozo. Pero dice más, ¿cómo arreglarlo si opinamos diferente? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Arreglen el problema. El Señor viene y tenemos que tener gozo. Wow, es un palo tras otro que uno puede recibir si no arregla el asunto. Así que dice, vuestra gentileza. ¿Qué significa gentileza? Yo buscaba, claro, y de la palabra original gentileza significa amabilidad. Y escuchaba días atrás, nos había mandado Javier algo acerca de cómo hablamos, cómo es nuestro tono. Y normalmente, si nuestro tono es muy alto, muy agresivo, muy probablemente no vamos a arreglar nada. Nuestro tono tiene que ver, sí o sí, en todo momento. Pero cuando yo hablo, tiene que aflorar la gentileza, tiene que aflorar la amabilidad, tiene que aflorar el buen trato. Si yo trato bien a una persona, no tiene por qué enojarse, por más que pensemos diferente. Pero dice Pablo, seamos del mismo sentir para que venga el gozo. Viene el gozo, viene la paz. Todos estamos en un mismo sentir y nos vamos a regocijar. Y Pablo dice regocijaos, y otra vez digo regocijaos.
Y pensaba, no sirve para nada aquel dicho, dice, pues no te hagas problemas, Santiago en el fondo es bueno. En el fondo es bueno, no sirve. Yo tengo que ser bueno y tengo que ser amable ahí cuando estoy hablando. No que me digan, no, pero Moisés en el fondo es bueno, no te hagas problemas si es un tipo piola. En el fondo es bueno, no sirve. Vuestra gentileza sea conocida por todos. En estos días que estamos encerrados en casa y que estamos todos juntos y en lugares donde hay niños, hoy hablaba con una prima de Mari Carmen y dice, ay, los chicos me tienen, y sí, son terribles. Hay uno que es hiperactivo, se llama Ivo, es terrible. Bueno, se junta con sus hermanos y ella es maestra, así que, dice, aparte tengo que dar clase. Tengo que estar en internet. Y estos que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ay, la paciencia. Imaginemos, no, si tenemos mecha corta, como decimos algunos. Mecha corta, encendemos enseguida, la paciencia se nos va. ¿Y dónde está la amabilidad? No está. Entonces, ¿dónde está el gozo? No va a estar. Entonces no nos vamos a regocijar, no, vamos a pelear. Y Pablo nos dice acá que tenemos que completar el gozo teniendo un buen trato. Como dice acá, teniendo comunión con el Señor, en contentamiento con lo que tenemos, gratitud por lo que tenemos y buen trato con los demás. Dios nos bendiga y podamos aprender de esto que Pablo nos transmite de la cárcel, hablándonos a que tenemos que tener gozo, que lo que importa es gozarnos en el Señor, lo que importa es tener este gozo que viene de parte de Él, pero en el cual tenemos que trabajar, como hemos leído, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, porque todas estas cosas completan el gozo, unánime sintiendo una misma cosa, no hacer cosas por contienda, por pelear o por vanagloria, querer gloriarnos de algo, antes bien con humildad, estimando cada uno como superiores a uno mismo, no mirando por lo mío solo, sino por lo de los otros también. Y me quiero quedar y terminar con Romanos 15:13, que lo leímos al principio, que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que haya gozo en medio de conflictos. Si yo creo, viene el gozo. Que haya gozo cuando se sirve al Señor con un espíritu de humildad. Si yo creo, viene el gozo y la paz por medio del poder del Espíritu Santo. Que haya gozo cuando se conoce a Jesucristo y se da a conocer, se predica el Evangelio y se habla de sus bendiciones. Que haya gozo cuando caminemos con el Señor en contentamiento, gratitud y buen trato. Ahora yo pregunto, ¿creemos a lo que Dios dice? Si creemos a lo que Dios dice, vamos a tener gozo, paz, y todo eso se va a traducir en una vida agradable delante de Dios, donde cada uno de nosotros vamos a estar completando el gozo cada día. Que Dios nos bendiga y que si una persona todavía no tiene gozo en su vida porque no conoce al Señor Jesús, hoy pueda creer en el Señor Jesús, el que murió por nuestros pecados, para que nuestra vida sea gozosa, tengamos paz, seamos hijos de Dios y podamos vivir una vida que a Él le agrada. Que Dios le bendiga.
con tu amor. Cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor. Cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón.